Ya, damos inicio a la sesión de hoy entonces, miércoles 10 de noviembre, ¿ya? En la cual vamos a ver la segunda parte de interferencia. Para no empezar de golpe, les voy a hacer un recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Vimos que cuando dos o más ondas se, se juntan o coinciden en una región del espacio, ocurre un fenómeno que se llama interferencia, ¿ya? Y que resulta de esa superposición, ¿ya? En la cual aparece un patrón de interferencia donde aparecen franjas oscuras alternadas con franjas luminosas, ¿ya? El responsable de que haya ese patrón de interferencia lo constituye principalmente la diferencia de recorrido óptico que puedan tener los dos rayos luminosos, ¿ya? Entonces acá eh, este R1 menos R2 es la diferencia de recorrido óptico que tienen esos dos rayos luminosos. Acá tiene que ver con la información de ese haz luminoso, que es el número de onda, el cual tiene asociado la longitud de onda de ese haz luminoso, de esas dos haces luminosas que se juntan ahí. Y sub 0 viene a ser la intensidad de cada fuente, ¿no? Entonces vimos el primer caso de interferencia, que es la interferencia producida por dos fuentes puntuales, que es la que se observa en esta gráfica, ¿ya? Entonces acá, al lado izquierdo del sistema, tenemos dos fuentes puntuales, una arriba y otra acá abajo, separadas una distancia h, ¿ya? Entonces, estas dos fuentes luminosas iluminan todo en una pantalla que está enfrente de ellos, ¿ya? Uno esperaría que acá se tuviera en la pantalla la sumatoria de esas dos fuentes luminosas. Pero la verdad es que no ocurre principalmente eso, sino que ocurre un patrón de interferencia en el cual aparecen franjas luminosas alternadas con franjas oscuras, ¿ya? Y la responsable de esa es esta diferencia de recorrido óptico que hay entre el rayo R1 y el rayo R2, ¿cierto? Entonces acá eh, se obtienen expresiones para los máximos de interferencia y para los mínimos de interferencia, ¿ya? Los máximos de interferencia ocurren cuando la función coseno toma su máximo valor, que es 1. Y los mínimos de interferencia ocurren cuando la función coseno toma su mínimo valor, que es menos 1. Entonces ahí tenemos, aquí dedujimos para esta interferencia de Young, que también se le conoce, teníamos esta expresión para los máximos de interferencia y dedujimos esta expresión para los mínimos de interferencia, ¿ya? Esto ustedes tienen que aprender a deducirlo, así como lo hice yo, partiendo de la intensidad de la onda resultante. Partiendo de acá, ustedes tienen que deducir la diferencia de recorrido óptico y encontrar una expresión para los máximos y para los mínimos de interferencia, ¿ya? Bien, a continuación vamos a ver películas dieléctricas, ¿ya? Las películas dieléctricas son materiales que tienen, que son muy delgados, ¿ya? Y que tienen un espesor comparable a la longitud de onda, ¿ya? Eh, Estos materiales tienen que ser transparentes a los rayos luminosos porque si no, no se va a producir la interferencia, ¿ya? Eh, y se espera que este material tampoco sea absorbente, ¿cierto? Sino que sea transparente. Entonces acá tenemos una lámina dieléctrica visualizada de perfil, ¿ya? Que va a tener un espesor D, y, y tenemos acá una fuente luminosa. Esta fuente luminosa ilumina
esta película dieléctrica, y al toparse el rayo luminoso incidente con la primera superficie, se va a dividir en dos rayos. Un rayo va a pasar al otro lado y el otro rayo se va a devolver. Es decir, acá ocurren los dos fenómenos que vimos al principio del semestre. Va a haber una reflexión y va a haber una refracción. Entonces el rayo refractado se refleja y vuelve a refractarse. En cambio, el rayo reflejado sigue directo en esta dirección. ¿Ya? Acá los rayos, cuando uno tiene que pensar como que estos rayos son uno solo, ¿cierto? Como que vienen los dos juntos y uno se separa, se refleja y el otro se transmite. Y después, en el tramo CD, vuelven a juntarse. Entonces acá, en este tramo que tenemos acá, hay una diferencia de recorrido óptico. Entonces va a haber una diferencia de recorrido óptico y vamos a tener acá en una pantalla el patrón de interferencia. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener esta diferencia de recorrido óptico, hay que estudiarla. Y en base a esa diferencia de recorrido óptico vamos a poder deducir una expresión para los máximos y mínimos de interferencia. En primer lugar, el rayo reflejado recorre una distancia AD, en cambio el rayo transmitido recorre una distancia ABC. Después, en el tramo CD, de aquí en adelante van juntos, así que ahí no hay diferencia de recorrido óptico. En la diferencia de recorrido óptico está acá, en esta región. ¿Ah? Entonces, el rayo refractado recorre un tramo AB más un tramo BC. La diferencia de recorrido óptico, acuérdense que va ponderada por el índice de refracción. Acá el índice de refracción de la película dieléctrica es N sub F. ¿Eh? Y el otro rayo, en cambio, recorre una distancia AB multiplicado por N1. N1 es el índice del medio derecho, el medio que está a la derecha del sistema. ¿Ya? Entonces, por una cuestión geométrica, el rayo AB y el rayo BC eh, son iguales en longitud, tienen la misma longitud. ¿Ya? Esto es porque el rayo al reflejarse eh, eh, cumple con la ley de reflexión. Entonces el rayo incidente, acá, el que va incidiendo hacia B, va a tener el mismo ángulo de inclinación que el rayo que se refleja en B. Entonces acá estos dos rayos van a ser idénticos. ¿Ya? Así que AB es igual a BC, y si nosotros le llamamos a este espesor, al espesor de la película, le llamamos D. Entonces acá tenemos el rayo AB, el rayo BC, tenemos acá el espesor B, y acá tenemos el ángulo θ sub F, que va a ser este mismo ángulo θ sub F, θ sub F. Tenemos acá A, B, C. Entonces acá el rayo AB viene a ser como la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forman acá. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular el cateto adyacente a θ sub F, ese lado se llama D y va a ser hipotenusa por coseno de θ sub F. Esa es la proyección en el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, si yo despejo AB de acá, me queda D sobre coseno de θ sub F. Esa es la primera parte. ¿Ah? Para encontrar el rayo AD que está acá, hay que hacer unos cálculos adicionales.
Y para hacer eso, primero se obtiene el tramo AC. El tramo AC. El tramo AC, que está acá, ese tramo AC, yo lo puedo trabajar en este mismo triángulo rectángulo, por la geometría que tiene estos triángulos. Este lado es igual a este otro, ¿cierto? De manera que este lado de acá es igual que este lado de acá. Se divide en dos partes iguales el tramo AC. Así que si yo quiero calcular la tangente de teta sub f, lo puedo hacer como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser AC medios y el cateto adyacente va a ser. ¿Ya? Así que si yo despejo AC, me va a quedar 2D tangente teta sub. 2D tangente teta sub F. Pero a mí no me interesa AC, yo necesito AC porque, porque AD está relacionado con AC. Acá, aquí. Ese tramo AC que está ahí está relacionado con, aquí tenemos C, acá tenemos A y acá tenemos D. Este ángulo que está acá es teta sub 1, este ángulo de acá es 90, entonces este ángulo de acá también es teta sub 1. Entonces a mí me interesa esta longitud. AD. La longitud AD va a ser el cateto opuesto a teta sub 1 y el tramo AC viene a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces el tramo AD va a ser AC seno de teta sub 1. AC seno de teta sub 1. Y AC lo calculamos recién. Así que AD me queda 2 de tangente de teta sub F por, por, eh, por N sub 1. AD seno de teta sub. ¿Ya? Pero acá tenemos teta sub 1 y acá tenemos teta sub F. La verdad es que estos dos ángulos están relacionados, ¿ya? Por la ley de Snell. Nosotros sabemos que teta sub 1 es el ángulo incidente, así que tenemos n sub 1, seno de teta sub 1, y tenemos n sub f, seno de teta sub. Entonces yo puedo despejar seno de teta sub 1, y me queda n sub f sobre n sub 1 por seno de teta sub f. Y ahí donde dice seno de teta sub 1, yo lo sustituyo por seno de teta sub f y me queda que el tramo AD es 2D tangente de teta sub f, n sub f sobre n sub 1 por seno de teta sub f. Ese es el tramo AD que está acá. El tramo AB y BC ya lo calculamos anteriormente. Entonces estamos en condiciones de, de encontrar una expresión más simple. Aquí los cálculos se ven medio engorrosos a primera vista, pero si uno los desarrolla, la verdad es que son bastante simples. Es solamente un poco de trigonometría y, y algo de las leyes de reflexión y refracción. ¿Ya? Entonces acá tenemos a este lado, tenemos 2D sobre coseno de teta sub f por n sub f, menos AD por n sub 1. AD por n sub 1 va a ser 2D tangente
de teta sub f por seno de teta sub f por n sub f. ¿Dónde queda ese n sub 1? Ese n sub 1 se simplifica con este n sub 1. ¿Ya? Entonces acá me queda 2t n sub f coseno de teta sub f. Y acá me queda algo parecido. 2t seno cuadrado de teta sub f por n sub f sobre coseno de teta sub f. ¿Ya? Entonces acá despejamos y queda 2d n sub f coseno de teta sub f por 1 menos seno cuadrado de teta sub f. Y eso es, esto que está acá es coseno cuadrado. Me queda 2d n sub f coseno de teta sub f por coseno cuadrado. Y ahí, al simplificar coseno de teta sub f con coseno cuadrado, me queda esta expresión como la expresión final. Esta es la diferencia de recorrido óptico que hay en, en una lámina dieléctrica. Depende del espesor de la lámina dieléctrica, del índice de la lámina dieléctrica y del ángulo de refracción, teta sub f. Esto va a depender de qué inclinación le demos al ángulo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver una aplicación de esta expresión y le vamos a, a ver con un ejemplo. Vamos a encontrar los máximos y los mínimos de interferencia. ¿Ya? Entonces acá, en esta figura, vamos a suponer que n sub f es mayor que n sub 1 y mayor que n sub 2 también. ¿No? Hay una regla para encontrar. Acá nosotros vimos en la clase anterior que hay un desfase adicional a veces en las reflexiones. ¿Ya? Aquí voy a explicarle una regla general que tienen que aprender ustedes. Voy a poner acá un índice NA y acá un índice NB. ¿Ya? Y voy a suponer que NA es menor que NB. ¿Ya? Acá, cuando eso ocurre, eh, hay un desfase adicional de más o menos. Eso es por regla general. Cuando el índice superior es menor que el inferior, hay un desfase más o menos. El signo es irrelevante a lo mismo. ¿Ya? Pero en el caso contrario, que NA sea mayor que NB, no hay desfase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos situaciones. Pensando que n sub f es mayor que n sub 1 y n sub 2, en en A, en A eh, al reflejarse el rayo, se está reflejando con un material de mayor índice. Entonces acá habría un desfase en el rayo AD. En el rayo AD va desfasado más o menos. En el otro caso, en B, también hay una reflexión. Pero acá este índice es mayor que este. Entonces ahí estaríamos en el otro caso.
No hay desfase en B. ¿Cuál es el efecto neto de todo esto? El efecto neto es que cuando vienen los dos rayos desde la fuente luminosa, eh, vienen en fase porque vienen desde la misma fuente luminosa. Y acá en A se separan. Uno lleva un desfase más o menos pi y el otro no. Entonces cuando llegan a este tramo CD, llegan con un desfase neto. Un desfase neto de más o menos pi. Porque uno viene sin desfase y el otro sí. Entonces hay un desfase neto. Más o menos pi. Entre el rayo AD y el rayo ABC. Va con un desfase. Además de la diferencia de recorrido óptico entre esos dos rayos, va a haber un desfase en este ejemplo. Y hay que considerarlo. ¿Ya? Entonces el término de interferencia va a quedar 2K0 de N sub F coseno de teta sub F más menos pi. El desfase en este ejemplo. ¿Ya? Tenemos que encontrar entonces una expresión para los máximos de interferencia y otra expresión para los mínimos de interferencia. Para los máximos de interferencia, esto ocurre cuando coseno, esta función coseno, toma su máximo valor que es 1. Cuando coseno toma su máximo valor que es 1, cuando la fase que está en su interior sea múltiplo entero de 2pi. Ustedes saben que coseno de 2pi, coseno de 4pi, coseno de 6pi, coseno de 8pi, etcétera, es 1, es su máximo valor. Entonces, esto que tenemos acá en la fase, tenemos 2K, acá le ponen K0 de N sub F, coseno de teta sub F, más menos pi, igual a M por 2pi. Donde M puede tomar cualquier valor entero, 0, 1, 2, etcétera. Acá para este ejemplo, que como les dije recién, esto es irrelevante, pero vamos a tomar el signo negativo. Pueden tomar ustedes el signo positivo y le va a dar lo mismo. Pero si eligen el signo positivo, tienen que hacer todo el ejercicio hasta que lo terminen con el signo positivo. Yo voy a escoger el signo negativo. ¿Ya? Entonces este signo negativo de menos pi, cuando pasa al otro lado, pasa positivo. Así que me queda 2K0 de N sub F, coseno de teta sub F, igual M más un medio por 2. Y acá el K sub 0 es el número de onda, entonces esto es 2pi por lambda sub 0. Entonces acá, este 2pi que está acá, se simplifica con este 2pi que está acá, y me queda 2D coseno de teta sub F igual M más un medio lambda 0 sobre N sub F. Lambda 0 se llama así porque es el valor de la longitud de onda en el vacío. Y acá definen lambda sub F. Lambda sub F es la longitud de onda en el medio que tiene índice N sub F. Si ustedes comparan esta ecuación con esta, es idéntica salvo este término, que se define como el índice de refracción en el vacío sobre el índice de refracción en el medio. O sea, la longitud de onda en el vacío sobre el índice de refracción en el medio. Este es para los máximos. Para los máximos tenemos esa expresión. ¿Ya? Ese es para los máximos. Ya sabemos cómo se usa. Ahora para los mínimos. Los mínimos ocurren cuando coseno toma su mínimo valor, que es menos 1. Y eso ocurre cuando su fase es un múltiplo impar de pi.
ustedes saben que coseno toma el valor -1 en pi, en 3pi, en 5pi, etc. Entonces un múltiplo impar de pi. Entonces acá, este pi que está acá, se va a cancelar con este pi que está acá. Y me queda 2 veces 2pi sobre lambda 0 de n sub f coseno teta sub f por n 2pi. 2pi se simplifica con 2pi. Y me queda 2d coseno de teta sub f igual m lambda 0 sobre n sub f. Que ya sabemos que eso se llama lambda sub f. Ya esa es la expresión para los mínimos de interferencia. ¿Ya? Entonces, acá los mínimos los máximos y los mínimos de interferencia están en función del espesor de la lámina, que es del ángulo de transmisión, teta sub f, de la longitud de onda y del índice de refracción del índice de refracción de la película dieléctrica en eso. ¿No? También existen las películas en forma de cuña. ¿No? Las películas en forma de cuña son así son como triángulos. Si uno los ve de perfil, son como triángulos, rectángulos, ¿ya? En el cual el espesor D es variable. Acá en la lámina dieléctrica, en la primera que vimos, el espesor era fijo. El espesor de la lámina era constante. En cambio acá, el espesor es variable, porque tiene como un extremo más delgado que el otro. Entonces acá a lo largo de la cuña vamos a tener distintas expresiones para los máximos y los mínimos. Vamos a suponer de nuevo eh, que n sub 1, o sea que n sub f es mayor que n sub 1 y que n sub 2. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner una reflexión en A y una reflexión en B. De nuevo va a haber en A, este índice es menor que este, hay un desfase más o menos aquí. Y en B, eh, este índice mayor que este, va a haber un desfase cero. De manera que va a haber un desfase neto de más o menos de los rayos que se reflejan. ¿Ya? Y el espesor este se puede, nosotros vamos a tener acá eh, i igual 2 y 0, 1 más coseno 2 de K0 n sub f coseno de teta sub f y un desfase adicional. Ese es el término de interferencia. Es el mismo que vimos recién en las láminas dieléctricas. La diferencia está que este D que tenemos acá no va a ser constante, sino que el D acá va a ser variable. Por ejemplo, si estoy acá, si estoy acá o si estoy acá, los tres van a tener un espesor D distinto. ¿Ya? Bien, entonces, eh, ¿cómo obtengo D? Ahora el D va a ser variable. D, este ángulo, la verdad es que esta inclinación que tiene la película dieléctrica son inclinaciones pequeñas, de manera que alfa yo lo puedo aproximar como tangente de alfa. Y eso lo puedo obtener como cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde X es la distancia desde el extremo inferior a cualquier punto donde se encuentre el espesor D. ¿Ya? Así que tenemos que D
es aproximadamente X por A. Entonces, para hallar los máximos, y otra cosa más, estos rayos, estos rayos vienen con incidencia normal. Cuando uno trabaja con una cuña, los rayos vienen perpendiculares. Esto significa que N1 seno de θ1 va a ser 0, porque el ángulo son verticales. Así que si uno mide el ángulo de incidencia con respecto a la normal, va a ser un ángulo 0. Y N2 seno de θ sub. Esta es la ley de Snell, ¿ya? Y se está aplicando acá a este caso. Acá seno de 0 es 0. Entonces me queda que seno de θ sub f también es 0. Es decir, θ sub f va a ser 0. Si θ sub f es 0, entonces este término es 1. Y podemos encontrar los máximos de interferencia. Entonces me queda 2 veces de K0 n sub f menos pi. Esto ocurre cuando tenemos un múltiplo entero de 2pi, ¿no? Entonces acá tenemos 2x alfa, 2pi, lambda 0, n sub f, igual n más un medio por 2pi. Acá 2pi con 2pi se simplifican. Me queda me queda x igual n más un medio por lambda sub f sobre 2 alfa. ¿Ya? O bien ustedes pueden despejar alfa de esta expresión si conocen x, si conocen la longitud de onda. Entonces podemos conocer la inclinación de esa cuña. Eso es para los máximos. Eso es para los máximos. ¿Ya? Que me queda, para los máximos me queda esto. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo ahora, pero para encontrar los mínimos. Mínimos de interferencia. Para encontrar los mínimos. Los mínimos de interferencia ocurren cuando la fase es un múltiplo impar de pi. Entonces acá este pi se simplifica con este pi. Me queda 2x alfa. Me falta el K0. 2pi sobre lambda 0 en su f igual n por 2pi. 2pi se simplifica con 2pi. Me queda x igual m lambda f sobre 2. Y esa es la expresión para los mínimos. M lambda f sobre 2. Ese es para las cuñas. ¿Ya? Como les digo, ustedes tienen que saber deducir estas fórmulas, porque puede ocurrir a veces que se les pida, aquí estamos estudiando el caso por reflexión, pero también hay un caso de interferencia que es por transmisión. ¿Ya? Transmisión ocurre, por ejemplo, el caso de reflexión es cuando la fuente y el punto P de observación están del mismo lado del sistema. Pero si el punto P de observación está al otro lado, hay que deducir de nuevo el desfase adicional.
¿ya? Porque no, cuando es por reflexión o por transmisión, el desfase adicional no coincide, son distintos. Así que ahí hay que saber cómo escoger el desfase adicional. Si ustedes se equivocan en escoger el desfase adicional, van a tener todo malo, porque les van a dar otras expresiones. ¿Ya? Y bueno, y llegamos a la última parte de interferencia, que son los anillos de Newton. Estos son los anillos de Newton. Lo que provoca el término de interferencia es este espesor D que tiene acá, que también es variable. Pero, por ejemplo, el espesor D de, de las cuñas tenía un ángulo de inclinación fijo. A lo largo de toda la cuña teníamos el mismo ángulo alfa de inclinación. En cambio acá, si lo estudiamos en función del ángulo de inclinación, tenemos un ángulo de inclinación variable. Porque acá tenemos una lente plano convexa dispuesta de manera hacia boca abajo y tenemos acá un vidrio plano. ¿Ya? Entonces acá R es la curvatura de la superficie convexa. D es el espesor que estamos estudiando. X es el radio de ese espesor. Y R menos D es la distancia desde el centro hasta el punto D, acá abajo, donde empieza el punto que estamos en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, acá el término de interferencia sigue siendo el mismo. Es I igual 2 y 0 por 1 más coseno de 2K 0 de n sub f, coseno de θ sub f, y algún desfase adicional acá. ¿Ya? Por ejemplo, si lo hacemos por reflexión, acá un rayo se refleja ahí, en A, y otro rayo se va a reflejar acá abajo, en B. Si esto está en el aire, si este sistema está en el aire, acá tenemos vidrio y aire, entonces en A hay un vidrio-aire, hay un desfase cero, y en B, aire-vidrio, hay un desfase más o menos. Entonces hay un desfase neto ahí de más o menos. Entonces eso lo vamos a considerar acá en el término de interferencia. ¿Ya? Acá también se estudia incidencia normal, entonces acá coseno de teta es 1. ¿Ya? Así que me queda para encontrar los máximos, esto es 2pi lambda 0 de nf menos pi igual m por 2pi. ¿Ya? Muy bien, 2 veces 2pi lambda 0 de n sub f igual m más un medio por 2pi. 2pi se simplifica con 2pi. Me queda 2d igual m más un medio por lambda. Esa es la expresión para los máximos, pero tenemos que dejarla expresada en función del espesor, porque acá el espesor es variable. D no nos dice nada. D puede ser cualquier punto a lo largo de esta lente. Entonces, tenemos que dejar expresado en función de R y de X. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Con catetos R menos D y cateto X.
hipotenusa R. Entonces tenemos hipotenusa R cuadrado igual a R menos T al cuadrado, esto es por Pitágoras, más X al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá vamos a desarrollar este cuadrado binomio, que queda R cuadrado menos 2RB más T cuadrado más X cuadrado. Entonces acá R cuadrado se cancela con X cuadrado. Y acá, este D que está acá, este D que está ahí, está dibujado de manera exagerada. Está dibujado de manera que uno pueda visualizarlo y ver por qué está ahí y cómo se calcula. Pero la verdad es que el espacio que deja la lente y el vídeo, ese espacio D que está ahí, es un espacio muy chiquitito. Es micrométrico, milimétrico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un término D muy chiquitito y más encima lo elevo al cuadrado, se hace más pequeñito todavía. Por ejemplo, si ese D fuera 0,1, ¿cierto? Entonces D cuadrado sería 0,01. Más pequeñito se hace. O si el D fuera 0,01, entonces el D cuadrado se hace 0,0001. Más pequeñito. ¿Ya? Entonces ese término se desprecia y me queda 2RT igual a X cuadrado. ¿Ya? O bien el D va a ser igual a X cuadrado sobre 2. Y así me queda X cuadrado igual M más 1/2 lambda F por R. ¿Ya? Esa es la expresión para el máximo de interferencia. X cuadrado M más 1/2 lambda F por R. Perdón, lambda F por R. ¿Ya? Para hallar los mínimos de interferencia se hace un procedimiento similar. Mínimos de interferencia sería en 2m menos 1 por pi. O sea, este pi se simplifica con este pi y me queda 2 veces 2pi sobre lambda 0 por d n sub f igual m por 2pi. 2pi se simplifica con 2pi y me queda 2d igual m lambda f para los mínimos de interferencia. D es esto que está acá, entonces me queda x cuadrado igual a m lambda f por f. X cuadrado m lambda f por f. Lambda f por f. La condición mínima. ¿Ya? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? M es el orden de magnitud de la franja luminosa o franja oscura, dependiendo si es un mínimo o un máximo. Lambda f es la longitud de onda en la cuña. R es el radio curvatura de la superficie convexa. Y X es el radio del anillo de Newton que se forma ahí. Porque acá les voy a mostrar una figura. Les voy a mostrar una figura. Les voy a mostrar la presentación del programa que vimos a principios de semestre. ¿Ya?
donde aparecían las figuras. Por ejemplo, esta es la interferencia de Young, en que tenemos dos fuentes luminosas y en una pantalla se observa este patrón de interferencia. Se, se- se- eh, se observan eh, franjas luminosas alternadas con franjas oscuras. ¿Ya? Acá están las películas dieléctricas y acá están los anillos de Newton. Cuando uno observa desde arriba este sistema, lo que se ven son anillos concéntricos. Estos anillos concéntricos son productos de la interferencia y eso se llaman anillos de Newton. Esos son los anillos de Newton. Nosotros con las fórmulas que dedujimos recién, nosotros podemos eh, encontrar el radio X de cada anillo. El valor de M nos va a dar, por ejemplo, el valor de M, si es 0 me va a dar el anillo central, si es 1 me va a dar el primer anillo, después si es 2 me va a dar el segundo anillo, si es 3 me va a dar el radio del tercer anillo y así. Con esas expresiones que yo deduje recién, yo puedo encontrar eh, los, los- los radios de los anillos luminosos y de los anillos oscuros con estas fórmulas. ¿Ya? Como les dije, esas fórmulas ustedes tienen que saber deducirlas, porque en la prueba yo les voy a pedir, les voy a poner un sistema y ustedes van a tener que encontrar una expresión para los máximos y para los mínimos. No sirve que pongan esta porque a veces no es esta para los máximos. ¿Ya? Ustedes tienen que deducirla. Mm, ¿Ya? Para que lo tengan presente. No siempre ocupen esta fórmula para los máximos, para los anillos máximos. ¿Ya? Para los anillos luminosos. No se preocupen esto, tienen que deducirlo. Y yo les voy a pedir en la prueba, les voy a poner el sistema, les voy a decir, deduzca una expresión para los máximos de interferencia, deduzca una expresión para los mínimos de interferencia, y seguramente les voy a pedir que calculen algún anillo. ¿Ya? Que calculen el radio de algún anillo. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, perfecto.